Bueno, hermanos, vamos hoy al tema número 31 de la serie de Primera de Corintios, ya casi que vamos terminando la serie. Y el tema de hoy, hermanos, lo he titulado Dando generosamente. Dando generosamente. Hermanos, y hoy vamos a hablar un poquito sobre el dar, en este caso que Pablo está enseñando. Hermano, yo sé que cuando uno tiene que predicar sobre temas de estos, es un poco a veces complejo, ya que si hay algo, hermanos, que ha pasado en la iglesia, lamentablemente, hermanos, es que la iglesia ha manipulado mucho para sacarle el dinero a la gente. Ha manipulado, han ofrecido inclusive milagros, han ofrecido cosas para que la gente dé. Pero hoy vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia nos muestra, cómo Pablo enseña que debemos de dar generosamente, conforme Dios nos ha bendecido en este caso. Para empezar, hermanos, quiero contarles una historia. Dice que había una madre que quería enseñar a su hija sobre el dar. Y dice que esta madre le entregó a su hija 2 monedas para la ofrenda. Una de 100 colones y otra de 500 colones. Dice que la madre le dijo: hijita, pon una moneda en la ofrenda y puedes quedarte con la otra. Dice que al salir la iglesia o al salir el culto, la madre le preguntó: hija, ¿cuál de las 2 monedas pusiste en la ofrenda? La hija contestó: pues yo iba a entregar la de 500 colones, pero poco antes de tomar la ofrenda, el hombre que estaba en el púlpito dijo que debemos ser dadores alegres. Por lo cual, yo iba a estar mucho más alegre si ofrendaba la de 100 colones. Así que me quedé con la de 500 colones. Hermanos, creo que esto que acabo de decir no está lejos, esta anécdota, esta historia no está lejos de la realidad nuestra, de lo que nosotros hacemos muchas veces, para estar alegres nosotros, en este caso. Hermanos, pero debemos como cristianos, realmente como creyentes, de aprender a dar generosamente. Y hoy vamos a ver cómo Pablo le contesta a los corintios, porque ahorita vamos a ver eso, cómo le contesta a los corintios lo relacionado a la ofrenda para los santos y los anima a dar generosamente. Y hoy vamos a 1 de Corintios capítulo 16 del 1 al 4. Y ese es el texto que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hermanos, Pablo empieza en este caso diciendo en cuanto a la ofrenda, esto significa, hermanos, que Pablo empieza a abordar un nuevo tema, dejando atrás el tema sobre la resurrección de los muertos, que fue lo último que estuvimos enseñando, y ahora está contestando algo que le preguntaban los cristianos en Corinto. Por eso él usa la palabra en cuanto, ya que, hermanos, eso lo vemos también en 1 Corintios 7:1 y 8:1. Vamos a ver, hermanos, cómo Pablo usa las mismas palabras o palabras parecidas para él decir: estoy respondiendo esto que me están preguntando. En el 7:1 y 8:1 dice Pablo: en cuanto a las cosas que me escribiste, dice en el 7:1, bueno sería al hombre no tocar mujer. Y ahí empieza a hablar
Pablo sobre el matrimonio, ¿se acuerdan? Y en el 8:1, Pablo ahora dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, cada vez que Pablo usa la palabra, en cuanto a lo que ustedes me están preguntando, en cuanto a esto, esta es mi respuesta o esta es mi posición. Esto es lo que Dios enseña y es lo que Pablo empieza ahora a decirles acá en el versículo 16, en este caso. Ahora en este nuevo tema, hermanos, consistía en la ofrenda para los santos. En eso consistía esto que ahora estaban preguntando, pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos santos? ¿Quiénes eran estos santos? Ahora, ¿por qué es interesante esto? Hermanos, Pablo le está escribiendo a vivos, no le está escribiendo a muertos. Y él los llama santos, porque él está escribiendo a la iglesia. Hermanos, la mayoría de personas creen que un santo es alguien después de que ha muerto. Y lo canonizan y ahora le dicen, fulano es declarado santo. Pero no, hermanos, Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los santos en Cristo, que son los creyentes, en este caso. Pero ¿quiénes exactamente eran estos santos? Dice que los santos eran los cristianos en Jerusalén, como lo vemos en el verso 3. Vea lo que dice el verso 3. Dice así, y en cuanto haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, eran a los santos, a los cristianos de Jerusalén. Ahora, ¿por qué se estaban recogiendo ofrendas para los santos en Jerusalén? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Hermanos, no existe una respuesta concreta del por qué en este caso. Pero sí podemos sacar algunas conclusiones que ahorita vamos a verlas a través de la palabra, como por ejemplo que habían algunas viudas que eran desamparadas, o sea, viudas que realmente no tenían sustento. Eran viudas que no tenían ahora cómo mantenerse en este caso, o era también por la persecución que habían experimentado o estaba experimentando la iglesia en Jerusalén. Otra razón podía ser por una hambruna que se estaba dando, que ahora vamos a ver cómo fue profetizada esta hambruna en un tiempo de escasez, un tiempo de hambre, o simplemente, hermanos, porque habían hermanos pobres en la iglesia, como hasta el día de hoy vemos en las iglesias que hay personas de escasos recursos también, en este caso. Pero vamos a verlo, todo esto que les he dicho, que podrían ser algunas de las razones del por qué se estaban recogiendo estas ofrendas. Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 1. Que Hechos capítulo 6, versículo 1 dice la palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, aquí da a entender de que habían ya en el momento cuando la iglesia empieza a crecer, que la iglesia inicia o empieza en Jerusalén, de que habían algunas viudas. Entonces muy probablemente esta podría ser una razón de que se estaban recogiendo ofrendas para estas viudas, que eran muchas en Jerusalén. Otro caso está en Hechos capítulo 8 versículo 1. Dice Hechos 8:1, dice así, y Saulo consentía en su muerte. Aquí es en la muerte de Esteban, y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, otra razón por la cual tal vez estaban recogiendo ofrendas era por la persecución que tuvo la iglesia de Jerusalén por causa del evangelio. Otro caso, Hechos 11 del 27 al 29.
del 27 al 29 dice la palabra: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. Entonces, esta puede ser otra de las razones por la cual se estaban recogiendo ofrendas. Y lo último que dije es porque simplemente tal vez era que siempre hay pobres o personas de escasos recursos dentro de la iglesia, como lo enseña Romanos capítulo 15 versos 25 y 26. Vamos a ver Romanos 15. Dice Romanos capítulo 15 versos 25 y 26, dice así: mas ahora voy a Jerusalén, está hablando Pablo, para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y aquí ahora habla directamente de los pobres que hay, hermanos, porque a mí me hace gracia porque la mayoría de las iglesias hoy, o los predicadores de la prosperidad, de esta falsa doctrina, hermanos, enseñan a la iglesia que nadie puede ser pobre, que nosotros no podemos ser pobres. Pero Pablo está hablando de que en la iglesia habían ¿qué? Habían pobres. Eso es normal, eso es parte de la vida. Hay personas que tienen buenos trabajos, pero hay personas que no tienen tal vez buenos trabajos y pasan más necesidad económica. Ahora, tiene que ver mucho también el contexto cultural del país donde se viva. Hermanos, hay personas que viven en países donde se vive muy bien, hay mucho trabajo. Pero también hay países que son muy pobres donde hay poco trabajo. Entonces todo eso tiene que ver, hermanos, con el contexto. Pero afirmar, como hoy lo hacen algunos, que porque somos cristianos, que somos creyentes, no podemos ser pobres, hermanos, es antibíblico. La Biblia no muestra eso. Ahora Pablo, para seguir otra vez en el pasaje de Primera de Corintios, hermanos, Pablo habla de recoger ofrendas. Ahora la pregunta es, ¿cómo deberían de recogerse en estas ofrendas? Bueno, Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oigan, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, lo que Pablo les estaba ordenando no era solo para los cristianos en Corinto, sino que era para todas las iglesias en Galacia, que era la región. Para todas las iglesias cristianas en este caso. Ahora, muy probablemente también al Pablo decir que cada día o cada primer día de la semana era que se deberían de recoger las ofrendas, hermanos, es porque la iglesia primitiva o la iglesia cristiana empezó a reunirse cada primer día de la semana, o sea, los domingos. El primer día de la semana, hermanos, para nosotros generalmente tomamos, y la gente piensa, el primer día de la semana, lunes. Pero realmente el primer día de la semana es el domingo. Ese es el primer día de la semana, el domingo. Y la Biblia lo muestra. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. En el versículo 7 dice la palabra: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ellos se reunían el primer día de la semana y era el tiempo de congregarse como iglesia, como pueblo, en este caso, y Pablo les aconseja, ok, ustedes ese día que se reúnen como iglesia, pongan algo aparte. En este caso, para poder bendecir a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Ahora, hermanos, notemos cómo Pablo dice que cada uno debe de poner aparte algo, óigame en esto, según haya prosperado.
hermanos, según haya prosperado. O sea, que cada persona debe dar de acuerdo con su posibilidad. Cada persona debe dar de acuerdo a su posibilidad. Hermanos, es interesante, hermanos, de cómo Pablo vuelve a tocar este tema. Porque recuerde que Pablo escribe 2 cartas. Bueno, más bien eran 3 cartas, pero solo se registran 2 cartas, se conocen 2 cartas en este caso. Pero en la segunda carta que él escribe un año después a la iglesia de los Corintios, que es lo que nosotros tenemos como la segunda carta a los Corintios, hermanos, Pablo vuelve a abordar el tema esperando, óigame eso, un año después, que los corintios aprendieran o respondieran a dar generosamente conforme Dios les había prosperado. Poniendo como ejemplo, hermanos, a los hermanos de Macedonia. Y ahora vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 12. Vamos a leer, hermanos, todo el capítulo 8 y el capítulo 9. Pablo está refiriéndose otra vez a la ofrenda para los santos en Jerusalén. En 2 de Corintios 8 del 1 al 12, hermanos, yo primero se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y luego vamos a hablar un poquito en la Reina Valera de lo que vamos a hablar acá. Dice, para que me pongan atención, dice así la palabra. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse en ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, a que regresase a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, el año pasado. Ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían de terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proposición a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Interesante, hermanos, de cómo Pablo vuelve a hablarles a los corintios en relación al dar. A que ellos tenían que aprender o seguir dando para la obra en la iglesia de Jerusalén. Ahora, yo quiero tocar aquí algunos puntos. Hermanos, lo primero es, la iglesia de Macedonia no era una iglesia pobre, sino más bien era una iglesia muy pobre, a la cual Pablo pone como ejemplo. Eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 8, dice, ahora sí vamos a leer Reina Valera.
dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda, oigan esto, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, la iglesia de Macedonia, a pesar de su pobreza, ellos daron. Ellos se despojaron para poder dar a pesar de su grande pobreza, en este caso. Otro punto, hermanos, pero a pesar de su pobreza, fueron muy generosos en dar. A pesar de su pobreza, fueron muy generosos en dar. Eso lo vemos del verso 2 al verso 4. Dice así: y en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, oigan esto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow. Hermanos, en otras palabras, quiere decir, hermanos, que el que nosotros digamos a veces que somos pobres, iglesia, no significa que usted no tenga algo para dar y poder bendecir a otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, iglesia? Porque, hermanos, nosotros tenemos una costumbre, y todos tenemos esa costumbre, creo yo, y todos decimos, es que somos pobres. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Todos decimos que somos pobres. Hermanos, todos decimos que somos pobres, pero todos comemos todos los días. Todos decimos que somos pobres, hermanos, pero tenemos un techo donde vivir. Decimos que somos pobres, pero las mujeres tienen no un par de zapatos, tienen 5 o 6 pares de zapatos. Decimos que somos pobres, hermanos, pero abrimos el closet y tenemos, hermanos, varias ropas, tenemos camisas, pantalones, blusas. Y decimos que somos pobres. A veces, hermanos, la mentalidad nuestra es decir somos pobres cuando realmente somos ricos. Dios nos ha bendecido. Esta iglesia, dice la palabra, hermanos, que esta iglesia a la cual Pablo está poniendo para ejemplo a los corintios, dice Pablo que ellos eran muy pobres y a pesar de su pobreza por la tribulación que ellos estaban viviendo, pasando, dice Pablo, ellos nos rogaron. Ellos nos rogaron, queremos participar, queremos dar. Hermanos, o sea, ellos no fueron manipulados como hacen hoy, que son manipulados para sacarle el dinero a la gente. No, más bien, esta iglesia, a pesar de su pobreza, llegó y dijo, nosotros queremos dar. Queremos participar en esto. Ellos, hermanos, en su generosidad, dice la palabra, se dieron primeramente al Señor. Eso lo dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 8. Dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿A quiénes se dieron estos hombres de cómo se llama? Ya se me olvidó, de Macedonia. Primeramente, ¿a quién? Al Señor. Hermanos, cuando nosotros debemos de dar, o cuando nosotros damos, debemos de entender que le estamos dando es al Señor. Es al Señor. Sembramos para la obra, sembramos para el Señor. Debemos darnos primeramente al Señor, no a los hombres, sino al Señor. Y es lo que Pablo dice, ustedes se dieron primeramente al Señor, al dar, en este caso. Pablo le recuerda la bondad de Cristo. Ahora esto es interesante. Pablo le recuerda la bondad de Cristo al darse a sí mismo para que fueran enriquecidos. Eso está en el versículo 9 del capítulo 8. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos. Ahora, hermanos, yo he oído muchos predicar de este texto y toman esta palabra de que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, hermanos, y hablan de es para ser ricos económicamente, para tener dinero. Hermanos, pero recuerden que la palabra debe interpretarse de acuerdo a la palabra. No podemos sacar un texto, hermanos, para afirmar algo que a veces yo creo, porque yo creo que el énfasis de Pablo no era exactamente enseñarles, el Señor se hizo pobre siendo rico para que ustedes todos sean ricos. No, hermanos, la Biblia nos muestra a qué se refiere esa riqueza por la cual Cristo, siendo rico, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo pobre, vino en humildad, naciendo en un pesebre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Cristo. Y eso está en Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago, hermano, nos muestra y nos enseña a qué tipo de riqueza se refiere la palabra. Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice Santiago 2, 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios? ¿A quiénes ha elegido Dios? A los pobres de este mundo para que sean ricos. ¿Ricos en qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hermanos, entonces, ¿para qué se hizo el Señor pobre siendo rico? Para que nosotros fuéramos enriquecidos ¿en qué? En fe. Porque en fe, hermanos, es creer, confiar en Cristo para salvación, de que en Él está nuestra salvación. Ahora, hermanos, recuerde que la palabra enseña, Jesús enseñó de que ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? Entonces no es riqueza. Jesús enseñó y dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino. ¿A qué se refería con eso? Hermanos, porque el rico pone su fe, su confianza ¿en dónde? En las riquezas. Pero un cristiano, un creyente, hermanos, ahora tenga o no tenga dinero, ¿en dónde debe poner su confianza, su fe? Es en Cristo. Es en el Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación. Él, siendo rico, estando en el cielo, coronado de gloria, hermanos, se hizo pobre, vino a esta tierra, naciendo en un pesebre, rodeado de animales, y fue a morir a una cruz para darnos salvación, para que fuéramos ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Amén, iglesia. Ahora Pablo les pide, hermanos, que den, oigan esto, que den de lo que tienen y no de lo que no tienen, hermanos, y sino que lo den también de buena voluntad. Y eso lo encontramos en los versículos otra vez de 2 de Corintios, en el verso 11 y 12 del capítulo 8, Pablo les dice así: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Oigan, conforme a lo que tengáis. En cumplir, el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que ¿qué? Lo que no tiene. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Debemos de aprender a ser generosos con el Señor en dar, pero es de acuerdo a cuánto Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha bendecido. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos, debemos de dar, hermanos, conforme Dios nos haya bendecido. Ahora, creo que la mayoría Dios nos ha bendecido. Creo que la mayoría Dios nos ha bendecido, amén. Somos bendecidos en el Señor. Hermanos, pero no podemos dar lo que no tenemos.
Ahora, el problema de hoy es que a veces, hermanos, hay quienes se paran en un altar, en un púlpito, y le dicen, no tiene dinero, no importa. Suelte la cadena, suelte el reloj, suelte los aretes, y ojalá que sean de oro. Yo no sé cuántos han oído eso. ¿Por qué? Porque el interés es, suelte algo, yo necesito que usted suelte. Y tráigalo acá, y ellos dicen, para el Señor. Pero al final el Señor es ellos. Ellos son el Señor, ellos son los que se llevan todo. Hermanos, Pablo está hablándole a la iglesia, pero era para bendecir a otros que estaban pasando necesidad, en este caso. Y que debemos de aprender a ser generosos, a dar conforme Dios nos ha bendecido. Hermanos, Pablo esperaba que los corintios dieran generosamente, óigame en esto, por voluntad propia, no por obligación. No por obligación, y creyeran que Dios siempre suplirá. Y creyeran que Dios siempre suplirá. ¿Cuántos creemos que Dios siempre suple? Hermanos, Dios es bueno. Pablo les enseña eso ahora en 2 de Corintios 9, del 5 al 11. Vamos a leer del 5 al 11, hermanos, pero otra vez yo se los voy a leer primero en Nueva Traducción Viviente, del 5 al 11. Y dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: así que pensé que deberías enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Hermanos, aquí Pablo, lo primero que quería que ellos entendieran es que ellos deberían de dar no por obligación. Pablo no quería que ellos dieran por obligación, hermanos, y eso es algo importante. Iglesia, usted como cristiano, como creyente, usted no debe ser obligado a dar. Usted no debe ser obligado a dar. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, yo he escuchado testimonio de personas que han ido a una iglesia, hermanos, y en las iglesias los obligan a dar. ¿Cómo los obligan? Primero, le ponen en el sobre del diezmo, le ponen el nombre. Entonces, el pastor revisa los sobres y como ve que en el sobre está el nombre de Julano, entonces ve días de que no hay nada en el sobre, llama a Julano y no es para saludarlo y decirle, hermano, ¿cómo está? Es para decirle, hermano, usted tiene días de no echarle nada al sobre. Hermano, yo he oído eso en las iglesias. Ahora, eso hace que muchas personas entonces sientan vergüenza
Y lo que hacen es, yo tengo que echarle algo al sobre porque me da vergüenza que me llamen. Porque no he echado nada en el sobre. Hermanos, usted no puede dar por obligación. Usted tiene que dar generosamente conforme Dios le haya bendecido. Hermanos, hace un tiempo, yo quiero que me escuchen en esto. No le pongan atención al niño, pónganme atención a mí, por favor. Hermanos, hace un tiempo llegó una hermana, venían una pareja de hermanos a la iglesia. Y llegó la hermana, la esposa, y me dice, pastor, yo quiero que usted hable con mi esposo. Y le digo, ajá, ¿por qué? Me dice, tengo un problema con mi esposo. Dice, y es que yo tengo que obligarlo a que diezme, a que dé. Y entonces yo necesito que usted hable con él. Entonces yo le dije, hermana, discúlpeme, pero lo que usted está haciendo no está bien. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque usted lo está obligando a dar algo que no está en el corazón de él. Usted lo está obligando a que él dé algo que no está en su corazón. Ahora, Dios lo que va a recibir es lo que damos de nuestro corazón. Le digo, Dios no necesita dinero. Dios necesita corazones dispuestos que le honren a Él, que le amen a Él. Le digo, pero no por obligación. Eso es como que, no le dije eso, pero eso es como que alguien le diga al esposo o a la esposa, deme un beso, por obligación. Porque yo quiero que me dé un beso, pero no por amor. No sé si me están entendiendo. Yo le dije a la hermana, si usted honra a Dios, diezmando y ofrendando, hágalo porque usted ha en su corazón hacerlo, pero no lo obligue a Él. Hermano, si era un buen diezmo, créame, era un buen diezmo, tenía un buen trabajo el Señor. Él venía acá a la iglesia, o ellos venían a la iglesia. Hermanos, porque yo he aprendido de acuerdo a la palabra, y eso es lo que Pablo quiere enseñarle a la iglesia, que ellos deben de aprender a dar generosamente conforme Dios los haya bendecido, pero no puede ser por obligación. No podemos obligar o manipular a la iglesia como hoy lo hacen, lamentablemente, hermanos, para sacarle el dinero a la fuerza a los hermanos. La Biblia no muestra eso. Pablo quería que no dieran por obligación. Vea lo que dice en el verso 5 del capítulo 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, oigan, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo no quería que dieran por exigencia en este caso. Ahora, pero Pablo, a pesar de que él no quería que dieran por obligación, hermanos, Pablo los anima a dar abundantemente de su corazón. Ahora Pablo los anima, pero den generosamente de su corazón. Eso lo vemos en el verso 6 y 7 del capítulo 9. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, nótese la palabra generosamente, generosamente también segará. O sea, si ustedes dan generosamente, Dios les va a bendecir. Pero deben de dar generosamente, conforme Dios les haya bendecido. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga, hermanos, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, hermanos, la palabra dice Dios ama al dador alegre. No dice, algunos dicen, es que Dios bendice al dador alegre. Bueno, seguro que lo bendice, pero el texto es Dios ama al dador alegre. Porque Pablo lo que quiere es que aprendan a dar con generosidad conforme Dios les haya bendecido. Dios ama a aquellos que dan generosamente conforme Dios les ha bendecido.
Pablo les recuerda que Dios siempre, hermanos, proveerá de lo necesario para que puedan dar generosamente. Eso lo encontramos en los versos 8 al 11. Y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, o sea que todo lo da Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, Pablo les recuerda que Dios siempre proveerá de lo necesario para que puedan dar generosamente. Hermanos, Dios siempre nos provee. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero a mí me ha pasado. A veces uno no tiene para pagar algo y uno se preocupa y dice, Señor, ¿cómo voy a pagar esto? Y al final termina pagando. ¿Cómo a veces? Solo Dios lo sabe. Pero podemos hacerlo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Ahora, hermanos, aunque nuestro contexto no es el mismo, en relación con la iglesia de los Corintios, porque nuestro contexto no es ese, de lo que Pablo le estaba pidiendo a los Corintios para dar a la iglesia de Jerusalén. Hermanos, esto no significa que no debamos de aprender estos principios que Pablo está enseñando a la iglesia, que es dar generosamente, hermanos, como también nos aconseja la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos aconseja que debemos de dar. Debemos de aprender a dar, iglesia, como cristianos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Proverbios está después de Salmos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, hermano. Y nótese que en el proverbio tiene un título y dice exhortación a la obediencia. O sea, el consejo de Salomón acá en este proverbio es: sea obediente a Dios. Y vea lo que dice en los versículos 9 y 10, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes. Recuerden, hermanos, que Proverbios es un libro de consejos. O sea, Dios está aconsejándonos a través de este libro y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, Salomón aquí habla en Proverbios y el consejo es: debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Hermanos, yo sé que lo más difícil a veces es diezmar. A veces la ofrenda no es tan difícil. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, en la ofrenda, hermanos, es como nos enseñaron a veces en la iglesia tradicional: les voy a buscar un menudo que me sobre por ahí para echar. Eso nos acostumbraron a nosotros. Y hermanos, a tal punto que por eso usted en la iglesia tradicional ve que cuando pasan recogiendo, inclusive se les llama limosna. Y cuando ellos recogen la limosna, y a Dios no se le da limosna, hermanos, a Dios se le honra con los bienes conforme Dios nos ha bendecido. Hermanos, y como le enseñan que es limosna, hermanos, ellos hacen para recoger unas canastas que son de tela para que no suene tanto el menudero. Porque es puro menudo lo que tiran, lo que dan. Ahora, hermanos, no estoy diciendo con esto de que tal vez hay personas, como lo vamos a ver ahorita, que tal vez es lo único que tienen. Y si es lo único que tienen, Dios va a ver eso como algo generoso. Pero hermanos, a veces tenemos más que eso para darle al Señor. A veces tenemos más que eso para darle al Señor. Porque Dios nos ha dado mucho a nosotros. Amén, iglesia. Entonces, debemos de aprender estos principios. Ahora vea lo que dice en Proverbios 11, 24 y 25. Dice Proverbios 11, del 24 al 25, dice: hay quienes reparten
y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, sí es cierto, a veces llegamos y a veces hay gente que echa tanto para atrás, para no dar. Hermanos, pero no dar a veces cuando realmente debería de dar. A mí me hace gracia porque ahora que está de moda lo del famoso acumulado de la lotería, escuché a alguien por ahí decir que hablaban en las noticias, hermanos, de que oigan la ironía, hay gente que está sacando préstamos para comprar lotería. Hermano, eso es como, ¿cómo le digo esto, hermanos? Eso es como en el tiempo de antes que existían, porque ya no existen. ¿Ustedes se acuerdan del VH? Que era para ver películas. Eso es como yo tener un VH, no tener un televisor, y vender el VH para comprar el televisor. O sea, quedo igual, sin una o sin la otra. Hermanos, a veces la iglesia o las personas es tanto su afán por hacer dinero, pero no como Dios manda, trabajando. Hermanos, que aún se endeudan para querer pegar la lotería. Y hermano, a veces, óigame en esto, yo creo que tiene más posibilidades a usted que le caiga un rayo que pegarse la lotería. No, de verdad, hermanos. Pegarse la lotería es una y no sé cuántos millones de posibilidades. ¿Por qué? Porque el deseo del hombre, hermanos, es hacerse rico. Pero Pablo está hablando a la iglesia y es: aprendan a ser generosos, aprendan a dar conforme Dios los ha bendecido. De acuerdo a cómo usted trabaja, hermanos, Dios bendice el trabajo. Dios bendice el trabajo. Ahora, veamos, hermanos, algunos ejemplos en la palabra de personas que dieron generosamente, que aprendieron a dar generosamente. En este caso, de acuerdo a la palabra. La primera historia que vamos a ver está en Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Hermanos, para que aprendamos, aquí yo creo que está un significado de dar generosamente. Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: levantando los ojos, aquí está Jesús sentado ahí. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Que Jesús está sentado, él ve a los ricos echando en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda, y oiga la palabra, muy pobre. No era pobre, era muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, esas 2 blancas eran unas cuantas monedas que ella tenía. Echó 2 blancas y dijo: en verdad os digo, esta viuda pobre, oiga, además de ser pobre era viuda. En aquel tiempo una viuda era alguien que no tenía sustento, estaba desamparada completamente. Y Jesús dijo, o dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, o lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Wow. Hermanos, es increíble cómo Jesús vía donde la gente echaba mucho dinero. Eran ricos. Pero dice el Señor que ellos echaban lo que les sobraba. Pero aquella mujer no echó de lo que les sobraba. Aquella mujer dio generosamente lo que tenía. Pero como dijo Pablo, primeramente se dio al Señor. Ella echó lo que tenía. Ahora, con eso, hermanos, no quiero manipularlo, como muchas veces hacen. Hermanos, lo que tiene ahí, tal vez es lo único que tiene. Ahora, si a Dios se lo pone en su corazón, ahora sí le digo, hágalo. Hermano, no se asusten, no vamos a recoger ofrendas, ya las recogimos. Y ustedes saben que nosotros no hacemos aquí una predicación y manipulamos para recoger las ofrendas, no.
Por eso le digo, no se asuste. Hermanos, ¿por qué le digo eso? Yo me acuerdo hace muchos años. Nosotros vinimos, mi esposa y yo acá, cuando yo trabajaba en lo secular, que inclusive mi sueldo era un sueldo muy bajo, era pequeño. Y venimos a un culto y en ese tiempo, en ese culto trajeron a un hermano invitado a predicar. Y a la hora de la ofrenda, hermanos, yo me acuerdo que yo tenía 5,000 colones en ese tiempo. Era lo que tenía en mi bolsa. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, de los 5,000 colones. Y hermano, a mí me pasó la de la chiquita, ¿verdad? Yo hice casi como así. Y eso que uno se hace loco, ¿verdad? Y Dios me vuelve a decir, de los 5,000 colones. Y yo otra vez, no, eso es el diablo seguro. Pero hermanos, de verdad, a la tercera vez yo sentí, Dios me dice, de lo que tienes en tu bolsa. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo agarré y yo dije, Señor, si tú me lo estás pidiendo, era lo único que tenía, yo tenía que pagar, no me acuerdo qué tenía que pagar. Y era lo único que tenía para pagar. Y yo llegué y fui y di los 5,000 colones. Cuando ese tiempo yo no diezmaba tampoco. Luego con el tiempo Dios me enseñó y empecé a diezmar también y hasta el día de hoy. Pero hermanos, yo me acuerdo, yo di los 5,000 colones y a esa persona, al final, las ofrendas que se recogieron se las dieron al hermano que vino a predicar ese día. Yo no me acuerdo qué predicó el hermano ese día, pero era invitado. Cuando eso la iglesia, hermanos, aquí estaba para aquel lado y no existían las escuelas, las escuelitas ahí. Y aquel lado, hermanos, lo que había era una parte de tierra. Y yo me acuerdo que yo me paré allá, al final, y llegó el hermano al cual habían invitado, y él llegó y me dijo, Dios me dijo que sembrara en buena tierra. Así me dijo él. Y me dio la ofrenda que le habían dado a él. Hermanos, créame, Dios me enseñó algo ahí. Porque a veces debemos de aprender, hermanos, y con los años he aprendido y a veces le he pedido perdón a Dios porque he aprendido a vivir realmente confiando en Dios. En que Dios es el que me provee y el que me sustenta en lo que nosotros necesitamos. Y por eso le digo, hermanos, si a usted Dios le pide en su corazón dar algo y es de verdad, Dios no manipulado, hermano, tenga cuidado. Honre a Dios con sus bienes y Dios te va a bendecir. Amén, iglesia. Otro pasaje lo encontramos en Éxodo capítulo 35. Son ejemplos en la palabra, hermanos, de personas que dieron generosamente sin ser manipulados. Hermanos, porque Dios nos pide a nosotros dar generosamente conforme Dios nos ha bendecido. Éxodo 35, capítulo 35, versos 4 y 6, dice así. Dice la ofrenda para el tabernáculo. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová me ha mandado. O sea, era lo que Dios le había pedido. Oiga, Jehová me ha mandado. Tomad de entre vosotros, o sea, del pueblo de Israel, tomad entre vosotros ofrenda para ¿quién? Para Jehová, hermanos. Aprenda siempre esto. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezme, hermanos, hágalo para el Señor, no para los hombres. El Señor le pide a Moisés que le pida al pueblo y den para Jehová, ofrenda para Jehová. Dice, como Él lo ha mandado, dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso, otra vez, de corazón, la traerá a Jehová. ¿Y qué era? Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etcétera, hermano. O sea, eran cosas finas, eran cosas de valor. Pero Dios dice que debe de dar ¿cómo? Generosamente. ¿Para quién? Para el Señor. Ahora, ellos empezaron a pedir, eso es lo que Moisés, Dios le dijo que hiciera con el pueblo. Ahora, veamos el capítulo 36, versículos del 3 al 7. Dice la palabra, del 3 al 7, del capítulo 36. Dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole en ofrenda, oigan, voluntaria cada mañana.
Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Wow, hermanos. Ustedes saben, hoy fuera así. Da bien decirle al pueblo: hermanos, dejen de dar, ya hay suficiente. Pero hoy más bien, lamentablemente, lo que hacen es manipular para sacarle en el dinero a la gente, y a veces, lamentablemente, para enriquecerse en ellos. Y lo que menos hacen es para la obra del Señor. Amén, iglesia. Ahora nosotros como iglesia, como pueblo, hermanos, debemos de aprender a dar generosamente y dar voluntariamente. ¿En qué debemos de aprender a ser generosos y a dar, hermanos, voluntariamente para el Señor? En diezmos y ofrendas. Pero recuerde, hermano, eso debe ser generosamente y de su corazón. No puede ser por obligación. No puede ser por necesidad. No puede ser, hermanos, porque te estén ofreciendo algo a cambio. No, Dios ama al dador alegre. Amén, iglesia. Hermanos, recordemos que dar, ya vamos terminando, recordemos, hermanos, que dar, hermanos, es un principio de Dios. ¿Por qué es un principio que viene de Dios, hermanos? Recuerden que Dios nos dio a su Hijo para salvación. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo para salvación. Y su Hijo era lo más preciado que había allá en el cielo, y Dios lo dio para salvación. Y por otro lado, el Hijo mismo se dio voluntariamente para ir a la cruz, para salvarnos también. Él se dio voluntariamente. Hermanos, el dar es un principio de Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Y usted debe tenerlo bien claro, hermanos. Él se dio para que usted fuera rico en fe, para que fuera salvo. Eso enseña su palabra. Ahora quiero dar algunos puntos que no podemos olvidar en esta enseñanza. Número 1, hermanos, la pobreza. Y cuando hablo de la pobreza es porque decimos que somos pobres cuando no lo somos. La pobreza nunca puede ser una excusa para poder dar. La iglesia de Macedonia eran muy pobres y dieron. Aquella mujer que era viuda, muy pobre, ella dio, pero lo hizo generosamente de su corazón. Segundo, todos debemos de dar conforme Dios nos haya bendecido. Hermanos, todos debemos de dar conforme Dios nos haya bendecido. Tercero, debemos de aprender a dar con generosidad y no por obligación. Debemos de aprender a dar con generosidad y no por obligación. Cuarto, Dios siempre, hermanos, Dios siempre suplirá para nuestras necesidades para poder bendecir a otros. Dios siempre suplirá para nuestras necesidades para poder bendecir a otros. Debemos, hermanos, por último, debemos de bendecir tanto a los hermanos en Cristo como a la iglesia conforme Dios nos haya bendecido y prosperado. Hermanos, debemos de dar generosamente, de aprender a dar. De verdad, hermanos, aprenda a ser generoso y aprenda a ser agradecido con Dios. Aprenda a honrar a Dios con sus bienes, como dice la palabra. No por necesidad, no por obligación, pero debemos de aprender a honrar a Dios. Yo sé que no es fácil a veces. Yo lo he vivido, yo lo he pasado. Pero Dios me ha enseñado a dar lo que es de Él
y a honrarle. Y he visto su mano, he visto su bendición. Si usted honra a Dios, hermanos, Dios le va a bendecir. Yo no te digo que te va a hacer rico, no. Pero el que Dios bendice, Dios bendice. Dios nos bendice. Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, hoy hemos hablado sobre dar generosamente. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes que a veces, Dios, nos cuesta dar. Y sobre todo, Señor, porque lamentablemente se ha manipulado tanto. Y se ha querido, Señor, sacar el dinero de tu pueblo a la fuerza, pero no enseñándole realmente a honrarte a ti como Dios, como Señor. Y ese es nuestro deseo en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes y nos enseñes a dar generosamente. Que cada vez, Señor, que podamos ofrendar, diezmar, Señor, lo hagamos con un corazón generoso, con un corazón agradecido, Señor, porque tú nos has bendecido. Porque tú nos has suplido todas nuestras necesidades y al mismo tiempo podemos bendecir, Señor, y podemos suplir las necesidades para la obra tuya, como lo hizo el pueblo de Israel con Moisés. Porque, Señor, las ofrendas y los diezmos deben de recogerse, Señor, para poder sostener a aquellos que trabajan en el Evangelio, en la obra del Señor, y para poder, Señor, construir el reino, Señor, poder mantener, sostener la iglesia, Señor, el lugar donde nos congregamos, Señor, el lugar donde tú nos has llamado para escuchar el Evangelio, tu palabra, y para honrarte, para darte alabanza y darte adoración, Señor. Padre, ayúdanos a ser generosos y bendícenos cada vez más para poder dar más, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?